invitado de esta noche, que es el doctor Omar Gandarilla. Me voy hasta la mesa para poder saludarlo. Doctor, gracias por acompañarnos en Todo a Pulmón. Bienvenido. ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo entre el gobierno y el sector médico? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Nos ha sorprendido muchísimo verlo al presidente del Colegio Médico Nacional anunciar de que había un acuerdo. Las bases, principalmente en Santa Cruz, no teníamos conocimiento de esto. Además de que ya en anteriores situaciones se había determinado de que el presidente no podía firmar un solo papel si no era previamente con la consulta a las bases. Realmente ha sido una decisión que no debió tomar nunca el presidente. Y viendo las redes sociales, hay mucha rabia, hay mucho descontento de los colegas. El doctor Aníbal Cruz, en conferencia de prensa, hacía la firma de este preacuerdo, manifestaba que los hospitales iban a estar nuevamente con la atención de los profesionales desde las 0 horas de este día martes. ¿Este comunicado llega a nivel nacional? ¿Hay coordinación? Es decir, ¿se levantan las medidas o no, doctor? No existe ninguna coordinación, no hubo coordinación previa, y las palabras de nuestro vicepresidente hoy en el Comité Cívico es que las medidas no se suspenden hasta que se realice una asamblea general, que es la que va a decidir si es que aceptamos o no aceptamos este acuerdo. ¿Hay una división en el sector médico entonces? No hay división, no existía división, pero en este momento, con la decisión tomada por el presidente, pues sí, aparentemente va a haber un cisma, y la mayor parte de los colegas que participan de las redes sociales están pidiendo la renuncia del doctor Aníbal. Ahora, sé que es muy pronto, es decir, hace algunos minutos atrás se daba esta firma y la conferencia de prensa del doctor Aníbal Cruz anunciando que las medidas de presión, como las huelgas y la no atención, en el día número 47 ya de esta medida quedaban levantadas. Pero ¿se conoce cuáles son los médicos que están apoyando a esta determinación que ha tomado, dice usted, de manera particular el doctor Cruz? Por la información que hemos visto, que tenemos hasta hoy, no conocemos todavía el texto que ha firmado. No comprendemos y no sabemos cuáles son los colegas que están apoyando esta decisión del presidente. Porque en la conferencia de prensa, aparentemente, la que yo vi, pues no habían otros colegas representativos del Colegio Médico Nacional. Hay bloqueos en este momento en la zona de Puerto Pailas. ¿Esta medida, doctor, va a continuar? Hasta donde yo tengo la información, esta medida va a continuar hasta mañana, que en una asamblea las bases decidan cuál va a ser el camino que se va a tomar de aquí para adelante. Tras conocer ustedes este preacuerdo firmado por el presidente del Colegio Médico de Bolivia, el doctor Aníbal Cruz, ¿lo llamaron? ¿Tuvieron algún contacto? ¿Alguna de las personas del Colegio Médico de Santa Cruz ha tenido contacto con él? ¿Y qué le ha manifestado? Yo, como parte del comité de crisis, no he tenido contacto directo todavía con nuestras autoridades departamentales del Colegio Médico. Probablemente sí han tenido comunicación, pero ellos también, por lo que se vio, estaban sorprendidos con la información que venía desde La Paz. Vamos a pedir a la gente de producción, por favor, que nos pueda preparar el material a propósito de lo que decía el doctor Aníbal Cruz en una jornada de hoy, ya al finalizar la tarde, noche prácticamente en nuestro país, donde hacía este anuncio de que los médicos han llegado a un preacuerdo y que incluso le están pidiendo a la gente del gobierno nacional mayores implementos, que son los que necesitan, equipamiento en realidad, que es lo que necesita la gente de los médicos en nuestro país. Pero mientras ocurría esto, doctor, también hoy la Cámara nuevamente vuelve a sesionar, esta vez para derogar y cumplir con aquel pedido que hizo el presidente del Estado cuando decía también llegaba a su fin este conflicto que tenían con los galenos, principalmente reclamando el artículo 205. Sí, inicialmente nosotros pedíamos la abrogación del artículo 205 y además la abrogación, que no se ha dicho, debe estar en el texto que firmó del decreto 3385. No sabemos nada sobre eso, pero posteriormente nos dimos cuenta de que hay otros artículos que penalizan la protesta. O sea, quiere decir de que si nosotros tenemos alguna cosa que reclamar en beneficio de la salud de las personas, porque somos nosotros los médicos y los trabajadores en salud que estamos directamente relacionados con el dolor del pueblo, porque los políticos no lo ven eso, los políticos no se atienden en Bolivia y no ven las necesidades. Entonces, por esto es que nosotros pues
hemos tomado la decisión también de pedir de que se abrogue todo el Código Penal, porque además de criminalizar o de penalizar la protesta, pues hay otros artículos que como ciudadanos también nos afecta. Nos restringe libertades, nos restringe la libertad de pensamiento, de opinión, de reunión y hasta de locomoción. Y eso no puede ser en un país que se precia de ser demócrata. Doctor, son 47 días de movilizaciones en las calles y paralización en los hospitales. Para tomar este tipo de medidas se necesitan recursos económicos y es de conocimiento público que es así para las movilizaciones que realizan, por ejemplo, para desplazarse hasta Puerto Pailas, donde hay un bloqueo. Sí. ¿Quién respalda económicamente ahora los movimientos que se generan en las calles, iniciadas por el Colegio Médico? Las movilizaciones del Colegio Médico las respaldamos nosotros con nuestros aportes de cada uno de los colegas. Las movilizaciones que realizan otros sectores, pues no sé exactamente cuál es el financiamiento, pero la que realizan los médicos, somos los médicos las que la financiamos en su totalidad. Es decir, hay un aporte voluntario de los médicos. Nosotros tenemos los sindicatos y tenemos un aporte mensual. Algunos sectores inclusive, que se les daba un canastón navideño, han renunciado a ese canastón y ese dinero ha pasado a formar parte de lo que se gastó y se gasta en la financiación de las movilizaciones. Doctor, le consulto esto porque la gente del movimiento al socialismo durante este tiempo ha venido manifestando que el movimiento de los médicos se ha convertido en un movimiento político. Y le pregunto de manera directa, ¿se acercó a algún político para intentar de alguna manera intervenir, apoyar, acompañar este movimiento de los médicos? De ninguna manera, ningún político que pertenezca a un partido, porque el hombre es un ser político, es un ente político ya en forma innata. Entonces no se puede tratar de denostar esta situación, porque todos hacemos política, en la casa, en nuestro trabajo, todos son políticas desde ese punto de vista. Entonces eso no tiene nada que ver. Ningún político que pertenezca a un partido se acercó a nosotros. Nosotros como movimiento, es un movimiento generado, producido en forma básica y dentro, internamente, en el Colegio Médico. Ahora, 47 días de esta medida, doctor, se deroga, por lo menos en Cámara de Diputados, ahora pasa a Senado y el presidente del Estado ha dicho es una conspiración lo que están haciendo los profesionales médicos, y justo en esta mañana también daba una conferencia de prensa donde decía iba a aplicar las normativas y la constitución política del Estado para las personas que estén realizando este tipo de actividades. ¿Qué respuesta dan ustedes a esto? Imagínense, todavía sin aplicar el Código Penal actual, ya dicen que es una conspiración. De ninguna manera, desde ningún punto de vista es conspiración, porque nosotros no creamos el problema, fue el gobierno. Nosotros estamos haciendo uso de un derecho que está en la Constitución, de reclamar porque se nos han conculcado algunos derechos. En este caso, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de trabajo. Y no, en lo que se refiere a que el gobierno, el presidente, en sus declaraciones, dijo que va a utilizar o va a poner en acción la Constitución y las leyes, yo creo de que es tiempo, probablemente un poco tarde, pero es tiempo de que el presidente utilice la Constitución, porque así entramos, aunque sea en esta época, en un Estado de Derecho, porque cuando la Constitución no se la cumple, se está cometiendo un delito, y hasta ahora el gobierno no cumplió con la Constitución. ¿Qué tiene que pasar para que levanten los médicos la medida? Dice usted que este preacuerdo no ha sido coordinado con las bases, que se van a continuar con los bloqueos, que se va a continuar la medida de no atender a los pacientes que ya llevan 47 días también sin ser atendidos, doctor. ¿Qué tiene que pasar para que la medida sea levantada en su totalidad, entendiendo que ya hubieron muchas reuniones y que incluso se han abrogado algunos de los códigos que fueron aceptados entre la gente médica y la gente del gobierno nacional, que era lo que protestaban? Reitero, el número 205, que de repente era el código que más sonó en cuanto a las protestas que tenía el Colegio Médico. Primero que nada, todavía el Congreso o las dos cámaras no han definido la derogación de estos dos artículos del Código. Entonces, no se debería firmar
hasta tener completo el trabajo. Y segundo, pues nosotros como ciudadanos no hemos visto con el transcurso en este tiempo, con el transcurso de las medidas, hemos visto que el 205 es solamente una partecita del todo, de que si se abroga el 205, si se deroga el 205 del código, pues no es suficiente. ¿Es todo o nada ahora? Es todo o nada, es todo el código. Es todo el código porque todo el código nos penaliza a profesionales y a los ciudadanos en general. ¿Qué le dice al doctor Aníbal Cruz, que hoy ha hecho la firma de este preacuerdo? Usted, como representante de este comité de crisis del Colegio Médico en Santa Cruz, ¿qué le gustaría decirle a su colega que hoy ha hecho una firma en presencia de medios de comunicación y anunció a la gente del país que las medidas quedaban levantadas? Primero, yo tengo que expresar las decisiones de las bases como vocero, pero si usted me pregunta mi opinión personal, considero de que él nunca debió realizar este acto, porque rompió el protocolo con el que habíamos quedado en todo este tiempo. Cualquier acuerdo o cualquier preacuerdo debería inmediatamente o previamente bajar a conocimiento de las bases para recién él tener la autorización y firmar. Doctor, se dan diferentes movilizaciones a nivel nacional, no solamente en Santa Cruz. ¿Se está coordinando esto, por ejemplo, con la gente del transporte pesado, que ya hoy también salió a movilizarse? Otros sectores como los gremialistas, que dicen también estar en emergencia por el nuevo Código de Sistema Penal en el país. ¿Con ellos sí se tiene algún tipo de coordinación y acciones a seguir? Sí, se firmó ayer precisamente un acuerdo con todos estos sectores para juntos pedir al gobierno la abrogación del Código Penal. Las actividades que van a realizar de aquí en más, doctor, ¿se puede decir o por estrategia están ahora guardando de repente la información aquella? Mire, yo no puedo decir en este momento porque todo va a depender de las decisiones que tome la Asamblea, en primera instancia con nuestra dirección nacional y en segunda instancia se decidirá cuáles van a ser las medidas que se van a tomar de aquí para adelante. No sé si con la misma dirección, porque están pidiendo su renuncia. Hay un paro para el día de mañana en el departamento de Cochabamba, un paro movilizado que han convocado ya las autoridades en este departamento, un paro que se viene también cívico en Santa Cruz para el próximo día viernes. ¿Ustedes apoyan este tipo de medidas, doctor? Nosotros como ciudadanos, sí, apoyamos. ¿Por qué? Porque los derechos de los ciudadanos están siendo restringidos con este código y eso no lo podemos permitir. Queremos vivir en democracia, queremos vivir libres como hasta hoy y queremos que se respeten las leyes en este país. Perfecto, doctor. Quiero por favor que me acompañe porque nuestra unidad móvil está lista en Puerto Pailas, uno de los puntos de bloqueos a donde la policía no llegó, porque recordemos hay una mujer que perdió la vida luego de un enfrentamiento que se dio precisamente en este espacio donde le llega un gas lacrimógeno, ella cae y finalmente perdió la vida. Voy a ir con nuestra unidad móvil a saludar a nuestro periodista Gabriel Zurita, que ya está preparado para compartir con nosotros qué pasa luego de haber conocido este preacuerdo que se firmó en Ciudad de La Paz. Lo tengo a Gabriel ya en nuestras espaldas para poder saludarlo. Gabriel, estamos observando su imagen. ¿El bloqueo se levanta, no se levanta? ¿Qué dicen los galenos y las plataformas que están protagonizando este bloqueo? Adelante, por favor. Nardi, ¿cómo está? Buenas noches. Efectivamente, yo me encuentro en el ingreso de Puerto Pailas, donde aún continúa este bloqueo por parte de los transportistas profesionales en salud, como también las plataformas. Si bien se ha llevado a cabo un preacuerdo, pero los profesionales en salud han manifestado que se va a continuar esta medida, ya que hasta el momento no les ha llegado esa información, pero yo me encuentro con las plataformas. Son diferentes las plataformas que han llegado hasta este lugar. Buenas noches, coméntenos, ¿van a continuar con este bloqueo? Así es, Generación 21 está apoyando el bloqueo para que sea contundente. No vamos a permitir que pasen las movilidades, estaremos aquí el tiempo que demore en atenderse las peticiones del pueblo boliviano. Queremos la abrogación total del Código Penal. No es un artículo, no son dos artículos, queremos la abrogación total y sobre todo algo que la gente por ahí se está olvidando o está dejando de lado. No vamos a permitir que se viole el voto del pueblo boliviano.
estamos presentes, vamos a seguir en la lucha, vamos a apoyar al transporte pesado, vamos a apoyar a los médicos y todas las medidas que sean necesarias. Si bien se ha llegado a un preacuerdo con los profesionales de salud, el directivo nacional de La Paz ha anunciado ya que se van a levantar las medidas. Por el momento se va a continuar con este bloqueo. Esto va más allá, pienso yo, de las medidas de un solo sector. Esto es medida de un pueblo boliviano, de un pueblo que es consciente de que la intención del Código Penal es atentatoria contra la democracia, contra la libertad y contra los derechos fundamentales de todos los bolivianos. Entonces esto va más allá de un solo sector. Aquí hay transportistas, hay médicos, hay comerciantes, hay ciudadanos, cristianos, evangélicos. Esto es un pueblo que está de pie. Esto es Bolivia, estos somos los bolivianos, cruceños, cambas, chapacos. Esto no es de un solo sector, es de todos los bolivianos. Por este lado también vamos a pasar a hablar con otra de las personas. Coméntenos, ¿se va a continuar con esta medida, este paro indefinido? Bueno, yo como médica cristiana estoy muy triste por la decisión falsa que firmó el doctor Aníbal Cruz, ya que él no hizo lo que las bases decidimos. Los 9 departamentos en Asamblea General hemos decidido abrogación de todo el nuevo Código Penal. Él no ha hecho lo que ha pedido todos los médicos de los 9 departamentos. ¿El señor Aníbal Cruz o no le ha informado aún que se levantan las medidas? ¿Van a continuar? Nosotros vamos a continuar porque no lo estamos haciendo por él. Nosotros lo estamos haciendo porque sabemos que esto daña mucho a la población y ya hemos tenido asamblea. Nuestra decisión ya es que no vamos a levantar las medidas hasta que se abrogue todo. Este preacuerdo que se ha llegado a cabo Este es un preacuerdo de él, no es de todos los médicos de Bolivia. Lastimosamente no estamos de acuerdo ningún médico de Santa Cruz con él. Esa es la información que tenemos, Nardi, después de Puerto Paila. 2 personas manifestantes en este lugar manifiestan que van a continuar con este paro y bloqueo indefinido. Todo el día ha sido este paro en Puerto Pailas, Gabriel. Los vehículos se han visto sin duda alguna perjudicados, los choferes que tienen que detenerse en esta zona, que es la carretera que nos conecta con el vecino país de Brasil. No hay paso desde la mañana y los médicos y las plataformas que están en este lugar ratifican que las medidas van a continuar a pesar de este preacuerdo del que le hablábamos. El doctor Aníbal Cruz habría firmado en horas de la noche y lo anunció a través de los medios de comunicación. Doctor, quiero agradecerle mucho su presencia hoy en Todo a Pulmón. Las medidas, como usted lo ha manifestado en esta entrevista, para los médicos en Santa Cruz continuarán. Las medidas continúan porque son las bases las que van a decidir si levantan las medidas o no. Eso es una decisión que se ha tomado desde hace algún tiempo y no vamos a cambiar. Por eso es que la decisión de firmar del presidente del Colegio Médico Nacional no ha sido recepcionada de la mejor manera por parte de los colegas. Gracias, doctor, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a usted.